¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al penúltimo Q&A de 2025. Esta reunión mensual que tengo de preguntas y respuestas con los miembros de este canal. Si eres uno de ellos, muchas gracias por tu apoyo. Y si no lo eres, a ver si este video puede convencerte a que te unas. Empecemos entonces por las preguntas que suelen ser muy buenas. Mark Padilla, ¿crees que el fútbol pronto sufra los estragos de aumentar constantemente el número de partidos? Lo está sufriendo, pero se está adaptando y los jugadores y los entrenadores siguen haciéndolo porque al final se puede. Pero bueno, en algún momento, supongo que dirán ya, hasta aquí. Y en ese momento en que los jugadores y los entrenadores se unan y digan hasta aquí, porque realmente ya no podemos más, no es cuento, ya no podemos más, por más dinero que nos paguen, ese día pues se reventará esa burbuja que por ahora no lo veo cercano, porque los jugadores lo que quieren es seguir teniendo esos sueldos que tienen, y los entrenadores también, y mientras sepan todos que eso depende de la cantidad de partidos que jueguen, entonces no van a renunciar a ello. Es decir, les dices, puta, sí vas a jugar menos, pero vas a ganar menos, ¿quién lo va a hacer? Y eso aplica en todas las industrias. Pregunta, ¿crees que las sorpresas de las selecciones clasificadas se hubieran dado de igual forma en el formato de 32 equipos? Pues claramente no todas, ¿no? Pero algunas sí, yo creo que sí. Por ejemplo, si pensamos en la selección de Haití, aunque hay muchísimos cupos para CONCACAF y Curazao evidentemente se beneficia de ello clasificando de manera directa y Surinam se beneficia de ello metiéndose al repechaje, a Haití no se le puede pedir más. A Haití le tocó un grupo con dos potencias históricas de CONCACAF que suelen estar en los mundiales. Tanto Costa Rica, que había estado en prácticamente todos desde el año 2002, es decir, en este siglo, se había perdido una Copa Mundial, nada más. Y Honduras sigue siendo un equipo recurrente, o lo fue durante muchos momentos, incluso cuando había 32 selecciones o 24. Haití se impone a las dos. Entonces, lo natural que todo el mundo habría dicho era, bueno, con 32 selecciones, por ahí, tomando en cuenta que México, Canadá y Estados Unidos están fuera, habría solamente 2 boletos para CONCACAF, ¿no? Probablemente Panamá hubiera ganado uno de ellos, y el otro, pues me imagino que Haití, ¿no? Costa Rica no, Honduras no, Curazao seguramente no, que fue la otra gran sorpresa, Jamaica no, entonces Haití lo hubiera hecho, seguramente. Obviamente que son otras circunstancias, pero si tratamos de adaptar las circunstancias de la eliminatoria de 48 boletos a la de 32, Haití hizo justo lo que habría tenido que hacer ante los rivales a los que habría tenido que enfrentar. Entonces Haití hubiera sido una sorpresa, seguramente. Cabo Verde también, ¿no? Cabo Verde le toca en el grupo de Camerún y logra su primer lugar de grupo, ¿no? Sobre otra selección que está casi siempre en los mundiales. Y esto es independientemente de que haya ahora 48. Eso no le beneficia a Cabo Verde, que de todas formas se tiene que imponer a una potencia como Camerún para meterse en la Copa Mundial, mandar a Camerún al repechaje, que ahí se quedó fuera también junto a Nigeria. Entonces, por ahí por lo menos esas dos sorpresas hubieran ocurrido, me parece a mí, en un mundial de 32, tanto la de Cabo Verde como la de Haití. Luego, si nos ponemos a pensar en Uzbekistán y Jordania, algunas habrían metido al repechaje, como ya han hecho en el pasado, y quizás perdido, ¿no? Contra el que fuese sexto de CONMEBOL, ¿no? Que fue al final, ¿quién fue? Fue Brasil quinto, ¿verdad? Fue Argentina primero, después fue Ecuador, después acabó Colombia, creo que al final repuntó y se me hace que el sexto acabó siendo Uruguay, ¿no? Vamos a confirmarlo porque eso ya no tenía relevancia, pero en un ejercicio de ver qué hubiera pasado, Paraguay al final, que Paraguay subió y luego se desinfló. Entonces, supongamos que Paraguay quedaba en sexto lugar, es que hubo triple empate con 28 puntos, es decir, del segundo Ecuador al sexto Paraguay hubo un punto de diferencia. Pero entonces, lo normal es que cualquiera de estos le hubiera ganado a Jordania o a Uzbekistán. Entonces, mi respuesta en corto, después de hacer esta radiografía, es: se hubieran dado sorpresas. Seguramente la de Cabo Verde y la de Haití y nada más. Seguimos con Emil. Tu top de mascotas favoritas.
hice un video que no sé quién me pidió, pero que estuvo muy insistente. Supongo que eres tú, Emil. No sé, pero en los comentarios lo hizo durante tantos años que dije, ok, le voy a dar gusto y no fue un éxito ni mucho menos. Habría que revisar ese video si ya llegó a los 100,000 visitantes, pero lo dudo. Es uno de los videos que menos éxito han tenido en la historia del canal. Te voy a dejar, Emil, Rubén, por favor, atención, déjale a Emil, por favor, el link de ese video en la descripción de este video y que Emil lo vea, lo disfrute y que se entere de quiénes son mis mascotas favoritas. Ahora mismo no me acuerdo del todo. Te puedo decir, obviamente, mis favoritas, porque no tengo como para un top. Las que me gustan mucho son la del Stuttgart, el cocodrilo, y la del Mineiro, el Galo, el gallo loco. Son mis dos favoritas. Pero para más información, visita el link, Emil, y verás las mejores mascotas del mundo del fútbol. A-Rod, ¿a qué crees que se deba que tanto el Manchester City y el United solo pudieron ganar una Champions en este siglo en su prime? Pues a muchas circunstancias muy distintas. Lo del Manchester United, pues, fue una época en la que el equipo de Ferguson era muy superior a una Premier League que no era tan poderosa como lo es ahora. Sí era una de las grandes ligas europeas, sí que se quedó un poquito corto en lo que se refiere a ganar Champions Leagues. Ganó un par, perdió 2 finales, no estuvo tampoco tan mal en todos esos años, pero sí creo que se queda un poquito corto. Todo es fácil cuando lo comparas con lo del Real Madrid, ¿no? Y también la época del Barcelona, que duró 10 años y que parecía que era muy fácil y te das cuenta que no, ganar la Champions League depende de muchos factores. El Manchester City, por ejemplo, fue el mejor equipo del mundo durante 6-7 años, de manera casi indebatible a esas alturas de cada temporada, es decir, cuando estábamos en noviembre, incluso llegando a diciembre, enero, febrero, era el mejor equipo, o al menos era el que mejor sensaciones daba para ganar la Champions League, y al final, pues, llegaba el Mónaco, o llegaba el Lyon, o llegaba el Tottenham Hotspur. El menos pensado eliminaba al Manchester City de Pep Guardiola. Entonces, pues, circunstancias distintas, de dos equipos distintos, en dos épocas distintas. La Premier League ha ido conquistando el mercado, iba a decir poco a poco, pero mucho a mucho, pero sobre todo ha sido un proceso en el que no solamente hay 4 equipos que pueden hacerle cara a los fichajes de la Premier League en el mundo. O sea, si no es Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich o Paris Saint-Germain, la Premier League, hasta los equipos de media tabla, llevan ventaja económicamente sobre todos los grandes de las demás ligas, ¿no? Entonces, eso no fue de un día a otro. Ha ido evolucionando o involucionando, si lo ves desde la otra perspectiva. Y no solamente son jugadores, sino entrenadores, directivos. Entonces, todo esto que hay ahora en la Premier League, que es más fuerte que nunca respecto al resto, apenas estaba en construcción en el dominio del Manchester City y estaba muy lejos de ser algo similar en el dominio del Manchester United. Entonces, son dos épocas distintas. Los dos creo que ganan menos Champions de las que deberían o debieron por el dominio que tenían en sus ligas y porque pudo y debió extenderse a Europa, pero las cosas a veces no se dan. Es un partido en el que cada año tienes que ganar y no solamente uno, sino que tienes que ganar el de cuartos, que ya es muy difícil, luego el de semifinales, luego el de la final. Son 3 partidos, por lo menos, en donde tienen que salir muy bien las cosas todos los años. Y con que salga mal una en alguno de esos 3 partidos, me refiero a veces antes, ¿no? En octavos de final, pero generalmente cuartos, semifinales, final, entonces pues todo se va al traste. Vicente, ¿qué opinas de que los mundiales se juegan en más de un país? No me gusta, no me gusta. Cuando fue Corea y Japón no me gustó la idea. Se dejó de hacer y ahora se vuelve a hacer 25 años después y parece que ahora esta es la realidad, porque en la Eurocopa cada vez es más habitual. No me gustó y mira que estuve ahí y son países sensacionales, pero pues la idea de una Eurocopa en 2 países como Suiza y Austria no me pareció buena. Y la de Ucrania y Polonia mucho menos. Y países tan grandes como México, Estados Unidos y Canadá, no me gusta que el Mundial sea un territorio tan amplio. Y luego el hecho de que el próximo Mundial ya es una burla, ¿no? Y además que le den la posibilidad de clasificar a una Copa Mundial a países que van a jugar un partido en casa, me parece vergonzoso. Sí, no me gustaba de 2,
me choca de 3 y me parece horrible. De 6 o cuántas son. Ya ni sé cuántas son. España, más Portugal, más Marruecos, más Argentina, más Uruguay, más Paraguay. Opino que no me gusta nada, por si no te quedó claro. Ángel, ¿qué opinión tienes del Piojo Herrera como entrenador? Creo que es un entrenador que funcionó muy bien en su tiempo. ¿Por qué? Pues porque tiene conceptos que en su momento fueron válidos y hasta modernos, o por lo menos que iban con la tendencia del fútbol en ese momento, cuando él era un técnico joven. Pero se quedó ahí, no solo en temas tácticos, que tampoco creo que nunca haya sido un tipo con un conocimiento del juego inmenso, pero mucho más del que cualquiera podría suponer, ¿no? Solamente por su carrera como futbolista o por su manera de ser, tenía las ideas muy claras, sabía comunicarse muy bien con el futbolista y le pasó lo que a tantos entrenadores, a la mayoría de los entrenadores. Si ustedes ven la historia de los entrenadores, tienen dominios, obviamente los más grandes y los no tan grandes, desde Miguel Herrera hasta el que quieran, salvo excepciones que convierten esas excepciones en los más grandes de siempre, ¿no? Pero hay muchos entrenadores, la gran mayoría, que tienen su prime durante 10 años y luego ya, ahí se quedaron. Y ocurre dos cosas paralelas y las dos impactan. Una, que ese técnico que fue tan exitoso durante 10 años ya no pudo seguir desarrollando sus ideas y la evolución del juego lo rebasó, ¿no? Se quedó con lo que tenía, que le funcionó en su momento, pero no supo adaptarse a la evolución del juego, por un lado. Y por otro lado, y esto tiene más que ver con Miguel Herrera, la comunicación con los jugadores. A ti como técnico joven, digamos a los 40 años, con cierta generación de futbolistas, como la que le tocó dirigir a principios de siglo, o la primera década y cachito de la segunda década de este siglo, le tocó futbolistas de una generación distinta a esta, ¿no? Entonces, además de que él era más joven, ahora su carácter obviamente va cambiando, como el de todos, conforme va creciendo. Entonces, ya ni Miguel Herrera es tan joven, ni la generación a la que le supo llegar, porque él como jugador relativamente recién retirado tenía una distancia mucho menor respecto, digo, culturalmente hablando, respecto a los jugadores a los que dirigía, y esa brecha se fue ampliando. Entonces, los jugadores a los que le supo llegar, esa generación de futbolistas y de seres humanos, cambió. Ahora es otra. Ahora los chicos de entre 20 y 32 años, que son el núcleo de un equipo de fútbol, ya son distintos. Entonces, tú como entrenador, en este caso Miguel Herrera, pero pónganle el nombre de quien sea, vas cambiando, vas envejeciendo. Y estoy hablando ya solo del mensaje, ya no estoy hablando del tema táctico, que también, y ya lo expliqué, sino simplemente en la comunicación con el vestidor, que es tan importante, ¿no? El saberles llegar. Tú como entrenador creces, ya no tienes esos recursos que tenías cuando eras más joven y tenías más energía, y los muchachos de estas generaciones nuevas pues ya son distintos a los que sí les supiste llegar una generación antes. Entonces yo creo que es básicamente lo que le pasó a Miguel Herrera y lo que le pasa a tantos. CG, sobre la selección mexicana, ¿qué características debería tener el director técnico ideal para esta? Pues tendría que ser un mago, básicamente. Tendría que ser un tipo fuera de este mundo, un tipo que hiciera milagros. No existe, porque un técnico súper capaz, que los hay, tampoco va a cambiar la realidad del fútbol mexicano con estos futbolistas, con estos directivos principalmente, ¿no? Todo lo que envuelve al fútbol mexicano no lo va a cambiar ni siquiera el Pep Guardiola más apasionado y con ganas de cambiar el mundo. Entonces necesitas, además de un revolucionario, necesitas apoyo. Pero bueno, supongamos que hay las bases, que es lo más difícil, en que tenemos una federación enfocada en el éxito deportivo y no económico de la selección, o que entienda que el éxito económico va a llegar a través del éxito deportivo. Eso sería lo primero. Y que con ello, a largo plazo, México tenga mucho mejores futbolistas para buscar al entrenador ideal de cara al Mundial del 2034. Seamos optimistas, ¿no? Pensemos que para el 2034, si hoy cambian las cosas, para el 2034 podría empezar a reflejarse. Y el perfil de ese entrenador tendría que ser un tipo joven, vanguardista, que tuviera tiempo, obviamente, con un carácter sensacional,
para aislarse de todas las estupideces que se dicen en los medios y todas las presiones que hay en torno a la selección mexicana. Entonces, que se le resbale todo y que tenga una idea muy clara, moderna, que utilice o que sepa sacar lo mejor del futbolista mexicano históricamente, que sepa identificar México históricamente hace bien esto, históricamente hace mal esto, y que procure el juego, ya sea de control de la pelota o de contragolpe, que lo dudo, pero en 2012 le fue muy bien. Es decir, el problema de México es que no ha tenido una identidad clara de juego. O sea, no sabes a qué juega México. Sí es un equipo que trata de jugar bien generalmente, pero a veces, pues, o generalmente no lo logra. Y entonces, ¿a qué juega México? Esa sería la clave. Un técnico que tenga, y yo no lo tengo, obviamente, claro. ¿A qué debe jugar México? Basado en la característica de sus futbolistas, que deben de ser mucho mejor, ¿no? Y como ya lo dije, que tenemos que empezar por eso. Pero, históricamente, México, ¿qué tiene? Jugadores técnicos, perfecto. Jugadores resistentes, o atletas en general, con resistencia, perfecto. Altos, no. Con una capacidad física extraordinaria en el cuerpo contra cuerpo, no. Entonces, adaptar lo que sí y lo que no, y que México tenga un estilo, ¿no? Necesitas todo un ingeniero, y no solo eso, sino que además necesitas alguien con esa mano izquierda para que todo se le resbale. El juicio. ¿Qué esperas del Mundial 2026? Muy poquito, muy poquito. Del de Qatar no esperaba tampoco básicamente nada y me encantó. Entonces espero que me sorprenda. Eso es lo que espero, que me sorprenda, porque soy muy negativo, muy pesimista. No creo que sea un buen Mundial, como no creía que Qatar lo fuera, y acabó siendo un fenomenal Mundial. Fue mi Mundial favorito. Me encantó, me pareció extraordinario. Y no voy a pedirle tanto a este Mundial, pero por lo menos que no me dé la razón, que me sorprenda. Andrei, ¿cuál sería tu once inicial para el partido de debut de México en el Mundial? Puta madre, Andrei, no tengo ni idea. No. Si fuera de fútbol rápido, de fútbol 7, quizás lo tendría un poquito menos complicado, pero decirte 11 futbolistas mexicanos que me gustaría ver, puta, qué difícil, cabrón. No, para empezar, la portería, ya que cuando ni siquiera en la portería sabes, no tienes certezas, porque no hay uno que diga, puta, quiero ver a este güey. No hay uno solo. Pero lo mismo con los laterales, lo mismo con los centrales que no sean Johan Vázquez, que tampoco creas que Johan Vázquez me ilusiona mucho, pero bueno. Johan Vázquez junto a quién. Lateral izquierdo y lateral derecho, no puedo. Honestamente, no puedo. Mediocampistas, ahí sí, te diría que me gustaría, a riesgo de que sea esto más un aprendizaje que un mundial en el que México pueda trascender. Yo creo que hay que priorizar el aprendizaje y que a 2030 gente como Gil Mora, el más joven de todos, extremadamente joven, pero otros como Elías Montiel o como Marcel Ruiz, que es que son gente joven dentro del espectro de joven del fútbol mexicano, pero puta, Marcel Ruiz ya tiene 25 años, si no es que ya los tiene. Elías Montiel va para los 20 y Gil Mora está lejos de cumplir 18, ¿no? Pero esos tres me gustaría verlos. Acompañados por Edson Álvarez, probablemente, pero tampoco creas que Edson me encanta, y mucho menos en los últimos tiempos. Y adelante, ¿qué hacemos? Pues sí, Raúl Jiménez, pero ya no debería de ser Raúl Jiménez, ¿no? Pero se la ha rifado en los partidos, en ciertos partidos con la selección mexicana y es el único, ¿no? Que más o menos responde, pero de los demás, puta, no podría, honestamente. Mira, por lo mismo que te digo, por el mismo argumento de Montiel y Marcel Ruiz y Gil Mora, siendo distinto, pero a ver a la hormiga cómo le va en los siguientes 6 meses. No me sorprendería que se apagara y que metiera 2 goles, pero tengamos fe que, o sea, si hoy es el partido, pues pondría a la hormiga, ¿no? Junto a Raúl Jiménez. Entonces ahí ya te dije a los 2 delanteros, a 3 mediocampistas, más Edson, van 6, más, ¿quién te dije? Johan Vázquez, 7. Y no puedo más. No me pidas laterales, no me pidas al otro central, no me pidas a un portero porque no te lo puedo dar. Todos me parecen indignos de representar a México en una Copa Mundial como titulares. Kevin, ¿crees que Noruega tenga más potencial en 2030 que 2026?
Yo creo que sí. Sí, porque Haaland va a seguir siendo seguramente la máquina que es ahora. Esa sería la gran duda. Si en 4 años va a mantener ese nivel, pero por edad lo debería de tener. Sobre todo porque en esa posición, al contrario, ¿no? Debería ser a los 29 mejor de lo que es a los 25. O por lo menos similar, con otro tipo de condiciones, pero Haaland básicamente va a seguir siendo el mejor delantero del mundo si es que las lesiones y la cabeza así se lo permiten. Pero luego otros como Nusa o como Bob van a tener mucha más experiencia, ahora son muy jóvenes y van a tener un mundial a sus espaldas y un aprendizaje, y deberán surgir algunos mediocampistas, más allá de Ødegaard, que va a llegar medianamente veterano, pero todavía a una muy buena edad, necesita más respaldo, jugadores más capacitados en defensa. Yo creo que sí, que Noruega en general debería, además por el aprendizaje, ya no solamente por la calidad de sus jugadores, sino por la experiencia que estos van a tener cuando lleguen a 2030 a jugar su segundo mundial, si es que clasifican, claramente. Efraín, con los nuevos cambios de clasificación al mundial, ahora, ¿cuál es la confederación más difícil para ir al mundial? Es que depende. Depende. África sigue siendo complicado, como vimos. Nigeria y Camerún se quedaron fuera. Yo diría que África sigue siendo la más complicada. Antes pues eran 50 y tantas selecciones, clasificaban 5. Ahora clasifican más, pero de todas formas siguen quedando fuera selecciones potentes. Y Europa, como ya dije, pues tiene su truco. ¿A qué me refiero con Europa? A que Europa, normalmente, hasta ahora, era un desmadre, sí, eran como 8 o 9 grupos, clasificaban los primeros, entre los segundos había repechaje, eso no está nuevo, pero generalmente, al ser más grupos, había más de 8 grupos, entonces, dependiendo, porque nunca hubo una consistencia y eran grupos de 5, grupos de 6, pero por lo general clasificaban los primeros de grupo y luego los segundos de grupo iban a repechaje. ¿Pero qué pasaba? Que las selecciones estaban más concentradas y que acabar entre los 2 primeros no era algo tan complejo, ¿no? Y que si necesitabas el primer lugar como potencia, tenías margen de error, un margen de error en el que pues, jugando 10 o 12 partidos podías permitirte lo que le pasó a Dinamarca, ¿no? Empatar contra Bielorrusia. Ahora empatas contra Bielorrusia en la penúltima jornada después de haberlo ganado todo y estás contra las cuerdas y te puedes perder el mundial. Entonces, en ese sentido, yo creo que Europa es jodido dependiendo del grupo que te toque. Si te toca un grupo como el de Austria, pues es muy, muy, muy fácil, ¿no? Pero si te toca un grupo como el de Turquía, pues está cabrón. O sea, porque ahora son 4 selecciones, son 6 partidos, pierdes 1 y casi casi estás en el repechaje. Pierdes 2 y casi casi estás fuera del mundial. Y hay grupos que al estar más expandidos, pues hay grupos de 4 que están muy facilitos y grupos de 4 que no tanto y que ya no tienes margen de error, que tienes 6 partidos para quedar primer lugar de grupo y si no te metes en problemas. Entonces, mi respuesta sería depende. África sigue siendo muy complicada y para algunos europeos, dependiendo de la suerte del sorteo, también puede ser muy complicado ir al mundial. Ekleg, ¿ves alguna selección centroamericana y caribeña superando a México? No lo veo. No lo veo. A pesar de todo, me parece complicado que esto ocurra. Así como Estados Unidos o Canadá, con una infraestructura muy diferente, sí lo han logrado, o están en el camino, en el caso de Canadá, y es debatible. Lo de las selecciones de Centroamérica y del Caribe, pues no sé. Difícil, más allá de que ahora están menos lejos que nunca. Eso está claro, ¿no? Luis Galicia. Bienvenido, Luis Galicia. Ojalá te sientas cómodo en esta comunidad a la que recién llegas. Ya me perdí por bromista. ¿Qué opinas del desastre que es la Liga Argentina y cómo le entregaron un título a Rosario Central que no estaba pactado al inicio de la temporada? Hay cosas que solamente pueden pasar en Argentina, que no pueden pasar ni siquiera en episodios de Los Simpson. Esta es una de ellas. No intentes comprenderlo, me llegó un meme y esa es mi respuesta, ¿no? Lo que opino, además de que es algo vergonzoso y evidentemente carente de cualquier seriedad, opino que siempre tuve dificultad para escoger equipo en Argentina. Decía que era del Atlanta,
porque me dijeron que tenía que ser el Atlanta, pero pues, al Atlanta nunca lo he visto en primera división. Me hice el Chacarita, o decía yo que era el Chacarita, que era justo el enemigo del Atlanta, antes de convertirme en disque aficionado del Atlanta, porque la camiseta me la regalaron. En algún momento creo que decía que le iba al Belgrano. En fin, siempre he tratado de tener un equipo, sobre todo de niño, un equipo en cada país, y en Argentina siempre se me dificultó, ¿no? Porque ni Boca me simpatiza, ni River me simpatizó nunca. En algún momento San Lorenzo, pero dije, no, ¿qué hago yo apoyando a San Lorenzo? En fin. Ahora, Luis, soy de Estudiantes. Me pareció tan bueno lo que hizo Estudiantes que no lo haya visto. Pues sí, como comenta Luis, a Rosario Central lo hicieron campeón de Argentina. Quién sabe cuántos campeones de Argentina hay por año, pero resulta que lo hicieron campeón de buenas a primeras porque decidieron que ahora sí el líder de la tabla iba a tener un título, porque en Argentina ahora hay liguillas. Y bueno, le exigieron, o so pena de multa, en el primer partido, tras haberle dado en los despachos el título de buenas a primeras a Rosario Central, su primer partido era contra Estudiantes. Y exigieron que Estudiantes le hiciera el pasillo. Que si Estudiantes no le hacía el pasillo a la salida de Rosario Central, iban a tener multa. Y Estudiantes, como ningún equipo en Argentina, puede permitirse una multa económica por más orgullo que sienta. ¿Y qué hizo? Los que no lo hayan visto, yo creo que todo el mundo lo vio, le dieron la espalda. Entonces se acomodaron todos a la salida del vestidor de Rosario Central, en campo de Rosario Central, lo que necesita huevos, lo haces en casa y no tiene tanto mérito. Me hubiera parecido genial. Cuando me contaron lo que pasó, me pareció genial. Pero jamás pensé, hasta que vi el video, que había sido en campo del Central, Rosario Central festejando su campeonato que solamente vive en sus cabezas, pero obviamente creyéndose la mentira del Tiki-Tapia. Del Tiki-Tapia, dije. Del Chiqui-Tapia. Del presidente de la Federación, de la Asociación Argentina de Fútbol. Total, de la AFA, vamos. Chiqui-Tapia. Rosario Central decidió. Porque imagínate que Rosario Central dijera, no me la des. Pues la tengo que aceptar. Y cuando hay hambre, lo que sea, ¿no? Entonces, el gigante Arroyito lleno, espectacular, Manta, campeones de Argentina. Sale el equipo improvisadamente campeón del túnel. Y entonces se giran los futbolistas de Estudiantes La Plata. No solamente no aplauden, sino que le dan la espalda en el pasillo. Entonces fue genial. Y encontrar ahora sí un argumento de peso para de aquí al fin de mis días, cuando me pregunten cuál es tu equipo de Argentina, contestar Estudiantes de La Plata. Esa es mi opinión, Luis Galicia. Me pareció sensacional. J. ¿Crees que Bolivia clasifica al Mundial? No, creo que no. Si el repechaje fuera en Toluca, la ciudad más alta de México, tendría más oportunidades sin duda. Creo que no. Creo que contra Surinam va a ser muy cerrado, honestamente. Duelo sudamericano muy cerrado. Creo que Bolivia se va a imponer. No sé cómo. No sé qué va a pasar en la reclasificación. Realmente es muy difícil predecir qué diablos va a pasar. Lo único predecible es que Nueva Caledonia va a perder contra Jamaica. Pero luego entre Jamaica y la República Democrática del Congo, creo que están los dos equipos más fuertes o menos débiles dentro de la reclasificación. Y entre ellos van a tener que jugarse un solo boleto. Y del otro lado está el camino más fácil. Irak, Surinam y Bolivia. Yo creo que Irak ya le ganó a Emiratos Árabes, que en el papel es un equipo más fuerte por los jugadores que tienen. Ninguno es de Emiratos, ¿no? Por el plan que tenía de nacionalizar futbolistas y tanto brasileño, argentino, etc. Y por más que Emiratos Árabes cuidadosamente diseñó ese plan para ir al Mundial, se topó con un Irak que no se lo permitió. Entonces, siento que Irak tiene esa solidez. No me preguntes ahora mismo por un jugador de Irak porque te engañaría, pero me da la sensación de que es un equipo sólido y que le ganaría hipotéticamente a Bolivia si Bolivia le gana a Surinam. Pedro, ¿tiene explicación el rotundo fracaso de Centroamérica en la clasificación al Mundial? Sí tiene explicación. Ha dejado de... A ver, se ha estancado. No quiere decir que sea mucho peor que en otra época. Cada selección tiene una historia diferente. Es decir, englobar a Centroamérica en un todo, pues sí, puedes sacar comunes denominadores, sobre todo si lo enfocas a El Salvador, a Honduras y a Costa Rica, pero cada uno tiene una historia diferente, ¿no?
Y por otro lado, tienes selecciones que lo están haciendo bien, dentro de sus limitaciones, a diferente escala, pero lo de la selección de Panamá y la selección de Guatemala fue positivo. Entonces, hay una evolución clara en Guatemala y en Panamá. Hay una involución, más que estancamiento, en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Lo de El Salvador viene desde hace mucho tiempo. Lo de Costa Rica es un recambio generacional que no supo nunca asumir. Se casó con jugadores que le dieron mucho, pero ya no encontró esa variedad y al final recurría a los mismos de siempre, que eventualmente ya no pueden. Y lo de la selección de Honduras también ha sido poco a poco, ¿no? Y no es que Honduras necesariamente haga ahora las cosas peor de lo que lo hacía antes. Es que ahora hay rivales, ¿no? Que han encontrado la fórmula, han cambiado los tiempos, las normas se han flexibilizado y sobre todo las federaciones han trabajado bien para seducir a jugadores que antes ni se contemplaban jugar para sus selecciones. Entonces, Jamaica poco a poco y con mucho trabajo ha ido convenciendo a jugadores nacidos y crecidos en Inglaterra de familias jamaicanas. Lo mismo con Surinam y Países Bajos. Lo mismo con Curazao y Países Bajos. Lo mismo con Haití. Y ahí Haití tiene un montón de diáspora en Francia y en Estados Unidos, sobre todo en esos dos países. Y no necesariamente son jugadores que nacieron en Haití, aunque también Haití siempre ha tenido buenos jugadores crecidos en Haití, ¿no? Entonces, se han beneficiado de eso, lo han sabido hacer, y las selecciones de Centroamérica no tienen esa historia de colonialismo y, por lo tanto, de diáspora que sí tienen. O sea, sí que hay muchos centroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Pero ni se ha trabajado con ellos, ni ha habido un plan para reclutar a lo mejor de los jugadores de origen centroamericano, salvo por excepciones, ¿no? Contadas, pero no es que sean la mayoría, como ocurre en este tipo de selecciones que han crecido mucho, pero porque tienen circunstancias distintas, porque tienen mucho de dónde escoger en otros países y tienen una buena justificación en una historia diferente, un colonialismo que no ocurrió en Centroamérica y que sí ocurrió en países como los que están clasificando al Mundial. Curazao, Surinam, que está ahí a las puertas, Haití y Jamaica, que también está a las puertas. Marco, ¿crees que los jugadores tienden camas a los entrenadores? No creo. Eso no me lo creo. Sí creo que habrá jugadores que echen menos, que compren menos la idea, que se desgasten y que corran menos de lo que deberían y que correrían más con otro tipo de entrenador, que en un partido bajen los brazos y digan ya, a la mierda. Si eso le llamamos tender la cama, sí creo que hay momentos en que ya los jugadores dicen, puta, ya, ¿para qué seguir luchando? Pero que se unan, o sea, no digo que no haya pasado, pero que pasa mucho menos de lo que se dice, que se unan y que todos, sobre todo los titulares, porque normalmente los que están a disgusto son los suplentes, ¿no? Los titulares, pues normalmente están agradecidos con el entrenador, salvo que sean jugadores ya consagrados que saben que van a ser titulares con cualquier entrenador. Entonces no digo que no haya casos o que haya habido casos, lo que sí creo y quiero creer y elijo creer es que ocurre muchas menos veces de lo que se dice. Es decir, que haya una confabulación, que los titulares digan, a ver, vamos a perder este partido para que echen al técnico, puede que haya pasado en ciertos países, en ciertos momentos, pero más bien cuando se dice tender la cama, yo creo que es, bueno, lo que te dije al principio, ¿no? Jugadores que no dan el extra en la cancha. Y eso, pues, sí, se puede interpretar también como hacerle la cama al entrenador, pero no porque esté premeditado en la mayoría de los casos. Gracias por prestarle atención a mis respuestas. Gracias por sus preguntas y nos vemos muy pronto en el último Q&A de 2025. Luca, si te ofrecieran la dirección de un programa o canal, ¿la tomarías? ¿De qué te gustaría que fuera el programa o qué dirección le darías al canal? Me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora mismo. Obviamente habría que ver sueldos, habría que ver proyectos, etcétera, etcétera.